Vamos a estar en Juan 12. Les pido que si tienen su Biblia, su palabra, vamos a buscar a Juan 12 y vamos a estar hablando de ella. No creo que vayamos a poder completarla toda, ya que es bastante y no queremos estar en apuros. Queremos hacerlo de una manera poco a poco y hacemos los énfasis en partes importantes. Pero vamos a hablar de Juan 12. Juan 12 también habla de la entrada triunfal. Ya hemos hablado de la entrada triunfal en diferentes clases. En la clase, por ejemplo, de cuando hicimos la clase de la última semana de Jesús, la semana de Pascua, hablamos un poco de la semana de la semana de la entrada triunfal. Así que vamos a entrar, ya oramos, vamos a entrar en Juan 12 y vamos a leer de Juan 12 del 1 al 8. Juan 12. El Evangelio según Juan, el Evangelio según San Juan, del 1 al 8. Es así. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Recuerda que un capítulo antes, en lo que es Juan 11, Jesús había resucitado a Lázaro. Y esta es la referencia de esto. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta era hermana de Lázaro. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El 5. Déjame acomodar esto aquí, perdón. Aquí. Estoy en el 5. Dijo Judas en el 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres o se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaban de ella. Entonces dijo Jesús, verso 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Qué punto tan interesante. Primero estamos hablando acerca de ya la última semana de Jesús. Obviamente nosotros lo sabemos porque nosotros tenemos toda la historia, tenemos toda la escritura, y tenemos todo esto ya revelado hacia nosotros, ¿verdad? De manera escrita y guardada. Pero Jesús, los discípulos de Jesús en ese tiempo, ellos todavía no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Recuerda que Jesús se pasaba diciendo, no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo. Pero también quiere decir que va a venir un tiempo en donde todas estas cosas van a pasar. Y Jesús lo que estaba haciendo ahí era ya preparando. Entonces esto es aproximadamente unos 4 días, porque si dice 6 días antes de la Pascua, es aproximadamente una semana, que fue la Pascua de ellos era viernes. La comida de ellos era viernes, porque entonces el sábado se descansaba y el domingo fue el tiempo que él resucitó. Estamos hablando de que esto fue aproximadamente una semana antes de lo que nosotros le llamamos Viernes Santo. Una semana antes. Y ya estaba sucediendo eso. Entonces, en el capítulo anterior de Juan 11, decía que Jesús amaba a Lázaro, que son amigos, y Jesús lloró, ¿verdad? En el verso 35, 11:35. Entonces, no hay sorpresa aquí, déjame buscar las notas, no hay sorpresa de que Jesús fue a la casa de ellos a comer. Dice que Marta estaba cocinando. Recuerda que en estos tiempos había un protocolo y unas cosas que eran un poquito diferentes hoy. Cuando alguien te invitaba a comer a tu casa, era alguien que tú querías, era algo muy importante, era muy valioso y era un honor tener a alguien de esa importancia o altura o reconocimiento o tu propio amigo en tu casa. Entonces la cultura en este tiempo, como parecido a hoy, pero la cultura en este tiempo era que el que te tenía en la casa, ¿verdad? El que te iba a dar la comida y lo que sea, esta persona tenía una taza o un tobo con agua, un vaso, como quiera llamarle, con agua limpia para tú limpiar y lavar tu cara,
para tú lavar tus manos, para tú lavar tus pies. ¿Y por qué los pies? Bueno, recuerda que nosotros usamos zapatos con suela completamente cerrado hoy día. Recuerda que caminamos en asfalto, en cemento. En este tiempo no había eso. En este tiempo la manera era lodo, mucho fango, muchas tierras mojadas sin ningún tipo de tierra firme, sólida. Y cuando tú entrabas a la casa de alguien, tus pies, tus sandalias estaban llenos de lodo, de fango, de tierra seca, de polvo, tus manos, tu cara. Si tú venías, un ejemplo de una distancia de 4 horas caminando, 5 horas caminando, ¿cómo estabas tú? Estabas sucio. Estabas lleno de sucio, de lodo, de polvo, y la persona que te iba a recibir te brindaba un plato con agua, una taza para que te lavaras, para que te limpiaras. Y esto está sucediendo aquí, pero Marta fue un paso más allá. Si miramos, perdón, no Marta, María. Sí, porque Marta estaba cocinando, María era la otra hermana. Si nosotros miramos el verso 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Recuerda que estamos preparándonos para que Jesús coma. Él iba a comer, él iba a cenar, ellos iban a preparar una comida. Y María, porque tenía ese amor por el Señor, y recuerden esto es un punto bien importante, un capítulo atrás, Jesús resucitó a su hermano. Estas mujeres que amaban a su hermano, obviamente tenían que estar muy contentas, muy alegres, muy bendecidas, muy agradecidas. Y ella tomó lo que era un cofre, una taza se entiende que era de alabastro, que era una piedra de mucho valor, muy dura, muy linda, muy hermosa. Y en ella tenía una libra. Vamos a ver en el verso 3, si lo buscan ahí. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume, medio kilo más o menos, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Qué es el nardo? ¿Qué es el perfume de nardo? El nardo es una flor blanca que ella es original, ella de las Himalayas, de las montañas de las Himalayas, al norte de India, Nepal, toda esa área. Y esta flor, además de ser muy difícil y silvestre de cosecharla, de guardarla, era una flor aromática hermosa, tenía un aroma poderosa, hermosa, una fragancia hermosa, y era cuando se trituraba y se le sacaba el líquido, era como aceitosa también. ¿Y por qué era tan costosa? Bueno, ustedes imagínense en la distancia de las Himalayas hasta Israel, aproximadamente 3.000 millas. 3.000 millas es posiblemente, los que conocen acá, más desde la Florida a Washington. 3.000 millas es posiblemente desde Venezuela hasta Argentina. 3.000 millas es mucha distancia. Y una persona cargando con esta florcita y todo, pues obviamente iba a cobrar mucho porque era difícil adquirirla. Y por eso es que tenía su valor. Su valor era porque tenía un aroma y todo, pero también por la dificultad de traer esta aromática planta. Y María tenía un cofre de medio kilo, que es bastante. Un cofre de algo caro, de medio kilo, y lo tenía allí. Estaba allí, no sabemos por qué propósito, tal vez, ¿verdad? Entonces, el 4. Bueno, el 3. María puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Entonces ella cogió este líquido con su cabello y fue ungiendo al Señor. Es como nosotros, imagínense cuando nosotros le echamos algún tipo de cremita a nuestros bebés, cuando le estamos cambiando el pañal o cuando lo bañamos, que cogemos la crema o el líquido y le echamos al bebé para que la piel esté limpiecita, suavecita, refrescada. Pues imagínense eso y aún más. Eso es lo que estaba haciendo María en agradecimiento. Había un momento de agradecimiento. Y el 5, mira lo que dice, el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que se había entregado, el 5, ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cuánto era 300 denarios? Aproximadamente un denario era el sueldo o el salario de un día.
O sea que este perfume costaba casi lo que era el salario de una persona ya de un año, casi de 10 meses. ¿De dónde sacó María el dinero para eso? No se sabe, pero era algo muy valioso, muy importante. Y Judas dice, la persona que tiene el corazón de cierta manera siempre piensa más allá, ¿verdad? Y decir, ¿por qué no se vendió esto y se le alimentó a los pobres o se hizo cualquier cosa? El 6, pero Jesús dijo esto, no porque se cuidara a los pobres, sino porque, el 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué? Qué interesante, el 7 otra vez, miren a Juan 12:7. Déjala, dijo Jesús, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Recuerda que estamos entrando en la última semana de Jesús. Nadie sabía, pero ya Jesús sabía que Él iba a ser crucificado y que su cuerpo y su sangre iba a ser derramada. Los cuerpos en este tiempo, en el tiempo de Jesús y todavía aún después, estos cuerpos cuando eran los cadáveres se preparaban para la sepultura. Estos cuerpos se limpiaban, se le echaban cremas aromáticas, se vestían, se cubrían porque era un proceso que ellos tenían. Entonces ya Jesús está diciendo, déjala porque ella me está preparando simbólicamente para aquel día que me van a hacer lo que me van a hacer. ¿Por qué? Porque no iba a tener, cuando Jesús murió y ellos no iban a tener ese tiempo de hacer todo esto. Lo hicieron, cogieron el cuerpo y todo, pero este momento tan especial con ese perfume no se iba a poder tener, que todo el mundo lo viera. Entonces Jesús permite que todo el mundo vea esto y de una vez ya está anunciando el tiempo de su muerte. Tengo unos puntos aquí que les quiero compartir. Antes de una semana de su crucifixión, Jesús fue a una cena. Ya esto lo sabíamos. María tomó, de mucho precio. El regalo de María, tengo un punto aquí. El regalo de María fue extraordinariamente significativo. Cuando un invitado entraba a la casa, usualmente se lavaba los pies. Ya le mencioné esto. Entonces, el regalo era significativo no solamente por el precio del perfume, pero era por lo que significaba. Era porque ya Jesús... Imagínense ustedes que Jesús está viendo esto. Imagínate la mesa de una casa, el comedor, y que hay mucha gente sentado, hay gente esperando, y Jesús está hablando con sus discípulos, con los amigos, y que de repente llega esta mujer con un perfume para ungir al maestro, para bendecirlo con su aroma. Imagínate a Dios, como a Jesús, así como pensativo, tocado, conmovido, mirando a esta hija, conmovido porque él sabe lo que va a pasar y está diciendo, wow, hablando del Padre, gracias porque me está ungiendo ya. Eso es algo muy conmovedor y a Jesús lo conmovió también. Interesante, vamos a continuar, que se ha pasado el tiempo y todavía no hemos hecho... imagínate. Bueno, ahí seguimos, ya. Vamos a continuar en Juan 12, verso 9. Déjame buscar acá. Juan 12, verso 9, el complot contra Lázaro. Juan 12, verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Era muy interesante. Lázaro, hubo un milagro en la vida de Lázaro, hecho por Jesús, y los principales sacerdotes, los judíos, los fariseos, vieron eso y dijeron, a este hay que matarlo también, porque le está dando gloria a este hombre y no a nuestra religión, no a nuestro proceso. Recuerda que en este tiempo, muy parecido a lo que nosotros somos hoy, había mucha cuestión de ver cómo nos vemos, de imagen, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Imagen, fantasía, de cómo nos vemos, si se ve bien, falsedad. Y entonces al Lázaro haber tenido ese milagro, le estaba quitando la gloria al templo, le estaba quitando la gloria a la religión judía, no a la religión con Dios, a la relación, pero era algo como que le dan la gloria a él y ahora este hombre se ha hecho como una estrella también. Ahora Lázaro era como una estrella
porque lo resucitaron, ¿verdad? Como leímos la semana pasada. A causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto empeoró la situación de los sacerdotes principales quien tenían una campaña en contra de Jesús y del movimiento de Jesús. Recuerda que en este tiempo la relación con Jesús, primero no se le conocía como cristiano, era algo que era ilegal, era algo que no era bien visto todavía. Nosotros hoy todavía hay lugares que son perseguidos, que es ilegal, pero en este tiempo aún peor. Esto era una secta, esto era algo que no se podía hacer ni seguir, y todos los seguidores y todas las personas que estaban en esto, pues se corrían el riesgo de ser apedreados, juzgados, señalados o marginalizados, porque también era una situación de que los sacaban de lo que era la relación con el templo, entonces te marginalizaban. Y la religión en este tiempo, el judaísmo en este tiempo, no era solamente religión con Dios, era parte de la cultura. Era de la manera que tú comías, era de la manera que tú ibas a la escuela, era de la manera que tú socializabas con personas, hacías diferentes cosas. Entonces, si a ti te marginalizaban por tus creencias, tus niños ya no podían ir a la escuela a estudiar, tú no podías comprar comida ya en el mercado, tú te quedabas sin amigos, y por eso mucha gente tenía miedo también por esto, ser marginalizados. Vamos a continuar. Juan 12, el verso 12. Juan 12, 12. Sí, aquí estamos. Y esto le vamos a llamar la entrada triunfal. Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Recuerda que una semana después iba a ser la fiesta, la Pascua, la fiesta más importante de ellos, de esta relación, la Pascua. Y el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y lo que se había hecho. 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no vas a conseguir nada, mirad, el mundo se va tras él. La entrada triunfal. Esta fue la última semana, y mucho de esto yo lo hablé ya la Semana Santa. Esta fue la última semana de Jesús y ya él sabía que esto iba a estar pasando. Hay un punto bien interesante, la parte de la palmera. Esto era algo cultural desde los tiempos de los macabeos en Israel, que se usaba esa palmera, esa hoja o rama de palma para rendir tributo. Se le rendía tributo. Hasta hoy día hacen algún tipo de artesanía y cosas con las palmeras, las regalan, las venden, y esto era muy importante. Pero el punto bien interesante de esto es que el pueblo de Israel, a buscar las notas aquí, el pueblo de Israel estaba esperando que Jesús fuera un rey poderoso, literal, con un ejército. Él estaba esperando que con su ejército sacaran al Imperio Romano. Recuerda que Israel estaba siendo ocupada por Roma, por el Imperio Romano, quien se entiende posiblemente que ha sido el imperio más poderoso de toda la historia. Y ellos esperaban que Jesús fuera un segundo David, un David 2.0, que viniera con el ejército, que matara a todo el mundo, que tomara el trono y que lo sacara de esa pobreza, de esa situación. Y no era así, nunca iba a ser así, porque eso no fue lo que vino a hacer Jesús. El reino de Jesús no era en esta tierra. Permítanme un momento.
El reino de Jesús no era de esta tierra. Y cuando ellos estaban esperando eso, ellos obviamente tenían dudas, tenían miedo, porque este hombre, quien ha hecho milagros y todo, pero Jesús no tenía apariencia de rey. Jesús no tenía ropa de rey. Jesús no tenía carros de rey, caballos. Entró en lo que es un burrito. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. ¿Has escuchado eso? Burrito sabanero y camino de Belén. Si me voy camino de Belén. Esa es la historia de esto. Él no entró con carros, con coches o carrozas. Él entró con un burrito porque había estado escrito ya en Zacarías 9:9. Zacarías era un profeta del Viejo Testamento. 600 años antes de Cristo dijo: tu rey va a entrar en un pollino. Y así lo hizo Jesús. Por la humildad, porque el propósito no era guerrear violentamente. Y el pueblo, pues lamentablemente, estaba esperando eso, un pueblo lastimado, y estaba esperando esto, y se llevaron tremenda sorpresa. Déjame leer las notas que tengo aquí. Hosana, Hosana, bendito el... Déjame sacar esto. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas multitudes recibían con palabra esto era un salmo mesiánico, dice, la voz Hosana significaba salva ahora, salva ahora. Entonces era como un tributo que le estaban rindiendo. Esto muestra que la multitud, al gritar salva ahora, tenía en mente una salvación política. Esa es la clave, que ellos pensaban y querían que esto fuera algo político. Tomaron ramas de palmera. Las ramas de palmera eran un símbolo de nacionalismo judío desde el tiempo de los macabeos. Esta era una manifestación política. Ellos estaban haciendo una manifestación política. Más que recibir a su Salvador o más que recibir a el Mesías, ellos estaban haciendo una manifestación política. Te vamos a apoyar, vamos a levantar armas y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y no fue así. No fue así porque, como hemos hablado ya de esto. Próximo punto. Por lo cual también había venido la gente a recibirle. La gente viene a recibir a Jesús y recuerda, ¿qué había pasado antes? Bueno, Jesús resucitó a Lázaro. Todos ellos estaban buscando un milagro para sus propias vidas. Que Jesús le diera el código, la clave de la caja fuerte, que Jesús le diera el número de combinación de la lotería. Ellos estaban buscando todo este tipo de cosas para ganancia material, pero entonces cuando dice ahí que la gente vino a buscarlo, en el 18, de 12-18 dice, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Ellos venían buscando algo para ganancia personal, ganancia propia. Y Jesús no vino a eso. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a traer el reino, a que llegara el reino, pero de otra manera. No vino a cumplir esa manifestación política. Habían oído de esto, las multitudes adoraban a Jesús porque creían que que haber levantado a Lázaro de los muertos establecía sus credenciales como el Mesías conquistador. Una conquista. Ellos pensaban que Jesús venía a conquistar. Vamos a ver. Esto no, ya eso es otro punto de Simón. Ese es el punto de eso. Vamos a continuar leyendo ahora, pero ahí podemos ver en el 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguí nada, mira cómo todo el mundo le sigue. Los fariseos tenían terror de que esa doctrina que ellos habían enseñado fuera burlada por un hombre quien era un don nadie, un Juan nadie, como ellos le llamaban. Y ya estaban planificando matarle, desde hace tiempo querían matarle. Y obviamente el tiempo no había llegado, pero ya el tiempo venía por ahí. Y cuando pensamos en estos tiempos, pensemos y recordemos que la cultura y la situación no era tan grande como nosotros tenemos hoy día. Hoy día nosotros tenemos en nuestro propio país, nos montamos en un avión y llegamos al otro lado del país en un día. Hoy día instantáneamente yo hago este mensaje y se escucha en cualquier parte. En este tiempo no, en este tiempo la información no corría tan rápido. Y si yo escuchaba un chisme o una murmuración de cierta manera, pues yo lo podía creer por años y años porque no había manera de confirmarlo, de corroborar y no había manera de conseguir la información correcta.
Entonces, si los fariseos de cierta manera están juzgando, criticando y señalando a Jesús, no había nadie que defendiera a Jesús que durara un tiempo, porque había veces que la información duraba 3 años en llegar y el ministerio de Jesús duró 3 años. Entonces, eso es una parte muy importante. Ellos estaban diciendo, mira cómo la gente se va detrás de él. Esto hay que terminarlo en el verso 19. Vamos a continuar en el 20. Unos griegos buscan a Jesús. Vamos a ver, la entrada triunfal. Por lo cual también había uno que podía. Sí, vamos a dejarlo aquí, a ver, ok. Voy a leer del 20 al 26. Juan 12, del 20 al 26. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. El 23. 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mira qué importante y qué interesante. En todo este tiempo, en muchas de estas cosas, Jesús decía, no es la hora, no ha llegado la hora, pero aquí Él está diciendo, ya llegó la hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y hemos hablado que Hijo de Hombre era un título que se le da a Dios en el Viejo Testamento, a Jesús en el Viejo Testamento, el Hijo del Hombre. Por eso Él se refería de Él mismo así, porque era un título que se le había dado a Él. 24. De cierto te digo, les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí nadie entendía esto. A veces incluso los discípulos de Jesús, sus seguidores, lo escuchaban y todo, pero no lo entendían. Aquí al principio dice que no fue hasta que fue resucitado de los sacerdotes. ¿Dónde fue que dice? Cuando Él dijo que se iba a glorificar. Aquí lo tenía. Pobre. Entonces, vosotros... Bueno, aquí lo tenía por aquí, se me perdió. Ajá, lo buscamos ahora. Pero no fue hasta que después que Jesús resucitó que ellos entendieron muchas de estas cosas. Les tomó un tiempo en poder buscar, encontrar y entender. La popularidad de Jesús ofendía a sus enemigos. Les hacía sentir que no conseguía nada. Nosotros podemos entender y ver la frustración de ellos. Ahora mira, si el grano, como dice Jesús, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, así como la semilla nunca llegará a convertirse en una planta, a menos que no muera, ¿verdad?, y sea enterrada, la muerte y la sepultura de Jesús son necesarias para su glorificación. Antes de que pueda haber poder de resurrección y fruto, debe haber muerte. ¿Por qué Jesús usaba tanto analogías y parábolas? Recuerda que Jesús era carpintero, ganadero, y muchos de sus seguidores y creyentes eran personas también de trabajo, de campo, que entendían las anécdotas de su propio oficio, del sembrador, del obrero, del carpintero, del pescador. Entonces así Jesús hablaba para que también se pudiera entender. Me parece bien interesante que hoy en día tenemos un predicador, un maestro que usa palabras que nadie entiende. Ahí hay palabras muy interesantes, muy elocuentes y todo, pero si estamos dando una clase o estamos dando una información y la complicamos de tal manera que nadie nos entiende, pues hay algo que hay que cambiar, hay algo que no está funcionando. Hay un chiste que yo les he contado que dice, el chiste es que es un domingo y está todo el mundo llegando a la iglesia y una hermanita de la iglesia, una señora mayorcita, llegó a la iglesia para escuchar, pero llegó con casi una librería, con un bolso lleno de libros, concordancia, Biblia, de todo, diccionario, de todo. Entonces el pastor le dice, wow, hermana, qué bueno que se está dedicando a aprender y todo, y qué chévere. Y la hermanita le dijo, no,
hermano pastor, no es que me estoy dedicando, es que usted cada vez que predica tiene unas palabras ahí que yo no entiendo, o sea, tengo que estar buscando aquí la información y la traducción. Si nosotros estamos llegando a eso, estamos complicando la cosa demasiado. El que ama su vida y el que aborrece su vida, somos llamados a aborrecer nuestra vida en el sentido de que le podemos dar tanta importancia que la entreguemos libremente a Dios. Nuestra vida es preciosa para nosotros, pero solo porque es algo que podemos entregarle a Jesús. Nuestra vida, Él está diciendo Jesús aquí, vaya, entregue su vida, mátese. No, de ninguna manera. Él está diciendo, la persona que le da más importancia a su vida versus la persona que le da más importancia a su vida en Cristo. Una relación conmigo. La persona que se entrega, la persona que se dedica, que tiene una búsqueda honestamente, él va a hacer eso. Porque ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos hacer reuniones aquí todos los días y tratar de traer gente y llegar y tirar, lanzar propaganda, anuncios y todo, pero no salva eso a nadie. Es solamente la persona que honestamente, hay personas que desde su casa, y yo no estoy diciendo lo contrario, lo arreglo ahora, pero hay personas que desde su casa buscan más tener una relación con Cristo que personas que viven en la iglesia, que viven en el templo. Hay personas que desde su casa estudian la palabra, que meditan en la palabra, que oran, que bendicen, que ayudan, y esas personas tienen una relación con Cristo. No me tomen a mal, la Biblia habla de que es bueno congregarse, ¿verdad? Hebreos habla de esto y es importante congregarse porque estamos pendientes los unos a los otros. Si el hermano se da un golpe, si algo sucede, yo puedo ayudarlo, puedo bendecirlo, puedo estar pendiente y todo ese tipo de cosas y nos ayudamos de esa manera. Pero hay personas que están en el templo y están ahí mirando y pensando en otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor, estar pendiente a todo esto. Jesús enfoca nuestro aborrecimiento por la vida cuando dice, aborrece su vida en este mundo. También debemos dar poca importancia a nuestra vida en este mundo, reflexionando que tan solos somos peregrinos y extranjeros y que nuestra morada está en el cielo en vez de la tierra. Miraba un videíto hoy, una entrevista de un muchacho ahí que según él es cristiano y todo, pero un trabajo secular, unas cosas, pero él estaba diciendo que pasó una persona joven, ¿no? 50 años, 51 años. Y él estaba diciendo que pasó toda la década de sus 20, la década de sus 30 y la década de sus 40 buscando riquezas, buscando posesiones de riquezas, buscando materialismo, buscando tener mucho, y adquirió mucho de eso, adquirió muchas cosas. Y estaba diciendo, lo que mucha gente sabe, me sirvió de nada, me valió de nada, perdí mi familia, perdí mi matrimonio, la casa grande aquella que tenía la tuve que entregar o vender porque ¿quién la limpiaba? ¿Quién la mantenía? El carro muy caro ese no lo podía ni manejar porque no quería que se ensuciara. Entonces, ¿de qué? ¿De qué sirve? Él dice, me compré un reloj de 10, 15 mil, 20 mil dólares y el reloj de 10 dólares me da la misma hora que el de 15 mil dólares. No, decía, no hace sentido perder 20, 30 años en la búsqueda de algo que es pasajero, pasadero. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús ahí. El que me busca a mí, el que entrega su vida, el que realmente me sirve y me siga donde yo esté y a donde yo voy, ese va a estar conmigo. Y nosotros debemos tener la alegría y la felicidad de eso. A veces estamos un poco deprimidos, un poco tristes, lo entiendo. Sucede a todos, me pasa. De repente, Señor, ¿cómo hago esto? Padre, ¿cómo salgo de esta? Ayúdame, mi Dios amado. Pero Él nos saca y Él nos ayuda. Y esa relación con el Señor debe traernos felicidad. Debemos tener una alegría que sobrepase todo entendimiento. Las personas que nos ven y que no están en eso, que digan, ¿qué es eso que tiene a Joe ahí como contento y siempre está pues positivo, de buen humor? Bueno, es el agradecimiento que tengo con el Señor, es el entendimiento de la vida eterna, el entendimiento de que a pesar de que esta vida me trae tribulaciones y problemas, hay una vida que es eterna, que me va a dar otras cosas. Es el entendimiento de que soy bendecido, mi familia, mis hijos. Entonces vamos a dejarlo ahí por hoy para no entrar en otro tema que tome un poquito de tiempo.
Vamos a continuar luego la semana que viene con el favor de Dios en Juan 12. Estuvimos hablando de Juan 12 hoy, entonces leímos hasta el verso 26. Luego, si puede, ahí durante la semana vaya leyéndolo, vaya haciendo notas de información o de preguntas que tenga, y ahí continuamos. Vamos a cerrar, voy a cerrar en oración. Señor, te doy gloria y honra, papá. Gracias nuevamente por darme el tiempo y el privilegio de poder estudiar tu palabra, de poder enseñar tu palabra. Es un trabajo que lo tomamos muy en serio, Padre Santo. Te pido, Señor, que para nosotros y para los hermanos que nos ven y nos escuchan y nos escucharán luego, que podamos sacar el tiempo y darle la importancia a esto que merece. Una importancia, algo muy importante. Gracias, Padre, porque la palabra escrita, revelada, mi Señor, sin ser adulterada, la tenemos aquí frente a nosotros y debemos estudiarla, amarla, atesorarla. Te pido que el resto de noche que nos queda, el resto de semana que nos queda, que podamos descansar en ti, haciendo nuestras labores, nuestras tareas y siempre meditar en ti, siempre meditar en tu palabra. Te doy gloria y honra, te doy gracias, 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 Padre, porque en medio de mi tribulación, en medio de mis pruebas, en medio de todo, veo la luz en ti. Como decimos, veo la luz al final del túnel en ti, papá. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, que están ahí, que nos escuchan, que de repente no pueden venir o visitarnos. Ayúdalos a que estén bien, Padre Santo. Si tienen un problema de salud, Padre, bendícelos, ayúdalos con sanidad, Padre, y que se cumpla tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Si hay un problema de no tener un auto o diferentes recursos, provee, Padre, provee basado en tu entendimiento, mi Señor. No te estoy pidiendo que les regale un Bentley, pero regálale un vehículo, lo que sea, ayúdalos, Padre. Te doy gloria y honra y te doy gracias. Te presento esto en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén, amén y amén. Mis hermanos, me despido en el website, en Facebook. Bendiciones a todos. Gracias por los que se conectaron. Que el Señor me los continúe bendiciendo grandemente. Y vamos a estar acá el domingo con el favor de Dios, Día de Madre. Bendiciones a todos y gracias.